¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos semana y lo hacemos en fase 0, menos, eso sí, algunas zonas de la comunidad. Todo tras el golpe duro del anuncio del Ministerio de Sanidad de no poder pasar a una nueva fase de desescalada. Enseguida les contamos todos los detalles en una jornada en la que la comunidad ha registrado 7 muertes más, 16 contagios y, eso sí, un solo nuevo hospitalizado en las últimas 24 horas. Se lo contamos enseguida, pero arrancamos con las declaraciones del presidente. Ximo Puig ha insistido en señalar que el gobierno central ha sido injusto en su examen a la situación de la comunidad en relación con el coronavirus. El presidente ha asegurado que ha mantenido contacto con el ministro de Sanidad y que las explicaciones no le han satisfecho. Ha asegurado hoy que no presentarán de manera acelerada la propuesta sin saber qué se nos exige. Así se expresaba ayer el presidente al destacar que han cambiado las reglas a mitad partido. Si hi ha algun tipus de qüestionament que faça que podem posar en dubte que no s'està en condicions d'avançar, nosaltres som els més interessats. Però si ja l'ho dic, els més interessats en la salut dels valencians som nosaltres. Per tant, no volem posar cap dubte. Ara, el que no se pot és canviar les regles de joc a mitad del partit. És que això no se pot fer. Jo no vull criticar ni al senyor Simón ni a ningú. Lo que vull és explicitar la necessitat de transparència, d'objectivació, perquè si no es crea un mar de confusió que finalment acaba afectant a la credibilitat. Mientras más de 270 municipios de la Comunidad Valenciana han pasado desde hoy a la fase 1 de la desescalada a encontrarse en ese área de influencia de los 10 departamentos de salud que han recibido el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Así avanza el proceso de desconfinamiento. Lo más novedoso es que los ciudadanos ya tienen libertad de circulación en estos ámbitos para poder hacer actividades comerciales, practicar deporte o reunirse con otras personas. Y es que en esta etapa de desconfinamiento, la otra gran novedad social es que se permiten esas reuniones de familiares, amigos, hasta un máximo de 10 personas. Estas pueden ser en domicilios o terrazas. Y en el plano económico reabren los comercios minoristas de hasta un máximo de 400 metros cuadrados de superficie. Eso sí, siempre y cuando no estén en centros comerciales que seguirán cerrados al público. Y sobre la desescalada también ha hablado hoy el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Ha señalado una falta de claridad y transparencia con respecto a los criterios establecidos para que la ciudad pase a la fase 1. Ribó ha indicado que también hubo un fallo cuando se distribuyó el fondo de 16.000 millones y la comunidad se quedó otra vez a la cola. Entonces, aclarim-nos. O bé passem de fase perquè estem millor, o bé se'ns atorga una quantitat econòmica més gran per a fer front al Covid-19 si no estem millor. Però el que no val és que quan es parla de diners estem molt bé i quan es parla de passar de fase resulta que no sabem quins motius i no estem molt bé. Les dues coses a la vegada no poden ser i les dues coses a la vegada parlen de, evidentment, una manca de transparencia, una manca de claridad de criterios. Los mensajes de optimismo de la Generalitat sobre la convicción de que la autonomía estaba preparada para pasar a esa fase 1 de la desescalada han recibido un jarro de agua fría. El gobierno ha informado que la comunidad no pasa a fase 1, solo 10 de los 24 departamentos lo conseguían. Sin embargo, los valencianos que hemos entrevistado en la calle dicen que priman la salud sobre el deseo de pasar a la fase 1. Se ha decidido que no pasemos por algún motivo, será. No hay ningún problema, creo, porque esperemos una semana más. A priori sí que me parece que tiene sentido. Me llevé un poco una pequeña desilusión, porque siempre apetece ver a los familiares y a la gente querida, sobre todo a los familiares, pero hay que tener un poquito de sentido común. Una pena, pero sí que es verdad que si los requisitos que han marcado no los cumplimos, no podemos pasar. La verdad que no nos lo esperábamos, ¿no? Los valencianos pensábamos que íbamos a pasar a la fase 1
pero bueno, pues las cosas hay que tomarlas con cautela. Deberíamos pasar a fase 1, pero es que esto se está alargando demasiado y más Valencia lo ha hecho muy bien. Si no estamos preparados para hacerlo, mejor esperar. Tampoco hay que correr. Y sobre toda esta situación reflexionamos hoy con la exdiputada del Partido Socialista, Isabel García. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero preguntarle, ¿cómo se lleva este confinamiento, Isabel? Terrible, terrible. Yo, además, una persona como yo, acostumbrada a salir de casa a las 9 de la mañana y volver bien entrada la noche, pues con una agenda bastante cargada a lo largo del día, pues imagínate, me he tenido que reinventar como la mayor parte de la ciudadanía, acostumbrarnos a esto del teletrabajo, mucha paciencia, y eso sí, tengo en la casa como los chorros del oro, o sea que pues, creo que además como la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Así que no es. tiene mucho tiempo para hacer y ordenar todas aquellas cosas que durante estos tiempos atrás no hemos podido, ¿no? Bueno, pues una radiografía de ese confinamiento que coincide, como usted bien dice, con muchos valencianos y españoles. ¿Cómo se lleva la polémica de que no hemos pasado a la fase 1, Isabel? ¿Lo esperábamos? ¿Habían demasiadas expectativas? ¿Cree que ha sido demasiado severo e injusto el Ministerio de Sanidad al respecto? Bueno, yo creo que me llama la atención, ¿no? Que hace un momentito cuando veía la entrevista a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Yo creo que tienen más sentido común que los políticos, ¿no? Ellos anteponen la salud a otro tipo de criterio. Y yo creo que la única razón, sinceramente, que ha habido por parte del Ministerio son los criterios basados en los sanitarios, ¿no? No pasa nada si tenemos que esperar una semana más, no pasa nada. Yo creo que lo importante es hacer las cosas bien para evitar el tener luego que deshacer el camino andado, ¿no? Tenemos ejemplos en Corea del Sur, en Alemania, en algunas zonas de Italia, donde han tenido que volver si no al confinamiento total, sí a una parte del confinamiento, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de salud hay que ser precavidos ante todo, ¿no? No me han gustado, desde luego, así tengo que decirlo, las insinuaciones por parte de algunos políticos sobre si esto era más una decisión política que sanitaria. Sinceramente me desagrada ese tipo de planteamientos porque, en primer lugar, creo que no son ciertos. Yo no soy profesional de la salud, pero sí que sigo muy de cerca, evidentemente, ¿no? Toda la pandemia y todo el trabajo que se está haciendo desde las diferentes áreas. He de decir que estoy satisfecha con el trabajo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana. Creo que tanto la consellera Ana Barceló como el presidente están haciendo un gran trabajo y se verá reconocido y se verá recompensado en unos días. Pero esto no puede convertirse en una carrera, en ver quién llega antes para demostrar que lo ha hecho mejor, porque a lo mejor resulta que el que llega antes va a tener luego que retroceder. Es mejor llegar cuando haya que llegar y hacerlo de la mejor forma posible. Yo pongo un ejemplo y con esto termino esta parte, ¿no? Cuando vas al médico y el médico te dice que has de volver la semana siguiente porque sigues pachucho, no te enfadas, no le gritas y le dices que por qué, ¿no? Simplemente te vas a casa, tomas las medidas que te han dicho que has de tomar y vuelves a la semana siguiente y probablemente te den el alta, ¿no? Pues yo creo que se trata de eso, simplemente hay que corregir algunas desviaciones que hemos ido conociendo, como es la cantidad de test que se han realizado o la preparación de los centros de atención primaria, que creo que debe ir por ahí porque es lo que hemos leído estos días en los medios de comunicación. Pues corrigen esos aspectos y ya lo dijo el doctor Simón, estaríamos capacitados para entrar en la fase 1 a partir del día 18. En este sentido, el presidente Ximo Puig hoy reiteraba que no quieren confrontación, pero sí claridad. Y está ahí un poco la cuestión, ¿no? El saber en qué ha fallado la comunidad. Parece ser que en esos test, como usted bien decía, pero reclaman mayor transparencia en este sentido. Bueno, yo creo que este es el gobierno de la transparencia, ¿no? Porque con tantas ruedas de prensa, tantas apariciones de los comités de trabajo, etcétera, que hay a lo largo del día y de la semana, yo creo que transparentes estamos siendo bastante, ¿no? y de largo, ¿no? Si lo tomamos además en comparación con anteriores gobiernos o anteriores legislaturas. Yo entiendo la decepción, la frustración es muy desagradable de gestionar, y me pongo en la piel de aquellos comerciantes, aquellos hosteleros que compraron mercancía pensando que hoy iban a poder abrir sus puertas, ¿no?
incluso yo misma, ¿no? Me había hecho hoy la ilusión de ver a un amigo que cumplía años y al que me apetecía muchísimo verle y llevarle un regalo. Pero bueno, nos tenemos que quedar en casa y en breve podremos hacer todas aquellas cosas que queríamos hacer. Lo que no debemos de hacer es trasladar a la ciudadanía que no hay transparencia o que no hay entendimiento entre las diferentes administraciones. Yo creo que a la ciudadanía le hacemos un flaco favor, porque lo que necesita precisamente la gente en la calle es tranquilidad, es sentido común y es ver que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Por eso decía antes que quizás lo que no me ha gustado de este fin de semana es escuchar determinadas insinuaciones respecto a la gestión. No tengo nada que decir, me parece muy buena la gestión que está realizando la Generalitat Valenciana. Igual de buena me parece la gestión que está realizando el Gobierno de España para lo que ha sido una situación en la que no nos esperábamos ninguno, ¿no? Está claro. Respecto al estado de alarma, ¿qué piensa? Si cree que va a pedir otra prórroga, que según el escenario que tenemos ahora mismo, lo más lógico sería que sí. Le ha costado ya sacar adelante a Pedro Sánchez la prórroga. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que es necesario este estado todavía para seguir luchando contra la pandemia? Bueno, creo que el presidente ya comentó ayer que iba a pedir una prórroga más, ¿no? Tal cual, con las leyes que tenemos en la actualidad en la mano, y si queremos controlar la movilidad de la población, no queda otra que prorrogar el estado de alarma. Es la única ley, el estado de alarma es la única ley que nos permite, ¿no? La única herramienta, que nos permite controlar la movilidad de las personas de un territorio a otro. Lo que sería deseable es que todos los partidos políticos del ámbito parlamentario estuvieran en la misma tesitura y apoyasen al gobierno. Eso es lo que sería deseable para, como decía antes, dar cara a la ciudadanía la sensación de que estamos todos remando en la misma dirección y que solo nos preocupa una cosa, salir de esta grave crisis pandémica y ponernos luego a trabajar en lo importante que es la reconstrucción del país. Bueno, pues así están las cosas, esperemos qué pasa. Isabel, gracias por atendernos, nos gusta tener sus reflexiones en este informativo. Seguimos en contacto, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias, adiós. Seguimos en directo en 7 Televalencia y ahora sí estamos en condición de saludar al presidente de la Generalitat Valenciana. Está con nosotros, conexión telefónica. Presidente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, muy pendientes de lo que pasaba en esa fase, no hemos pasado, cuál es la situación ahora mismo. Su mensaje ha quedado claro, no queremos confrontación, insistía presidente, sino claridad. ¿No la ha habido, cree? Mire, estamos en una situación muy compleja, es un momento muy difícil porque vivimos una pandemia que tiene unas consecuencias terribles, porque tiene consecuencias económicas, sociales y sobre todo sanitarias. Nosotros lo que pensamos es que hay que combinar todos los factores y hay que adoptar soluciones desde la perspectiva de la seguridad sanitaria y también del apoyo a todos aquellos que tienen la necesidad de volver a trabajar, porque hay muchas vidas que en estos momentos están en el aire. Y ese ha sido nuestro posicionamiento. Y bueno, yo no quiero estar todos los días explicando aquello que es la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que nosotros hemos cumplido, la Comunidad Valenciana, no el Gobierno de la Generalitat, la sociedad valenciana, los sanitarios, el conjunto de la sociedad con el cumplimiento del confinamiento, hemos cumplido y estamos en las condiciones para dar un paso más allá. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera finalmente eso se puede concretar sin que desde luego haya ningún problema para nadie, porque hay que tener en cuenta en este momento que estamos al principio de un proceso. Si no aclaramos desde el principio cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser los indicadores, este lío que ha habido ahora lo va a haber siempre, lo va a haber todas las fases y hay que sumar pues todas las distintas coordenadas que existen, que son diversas y todas las miradas que son diversas.
Falta claridad, por tanto, y si le preguntamos hoy, presidente, ¿en qué ha fallado la comunidad para no pasar a esa fase? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya tenemos esa respuesta? Sí, no, es que no ha fallado. Mire, nosotros hemos presentado una propuesta que tiene que ver con una gestión de los sanitarios, de los epidemiólogos valencianos, de una extraordinaria profesionalidad. Si no estuviéramos en esas condiciones, la Generalitat no hubiera adoptado la decisión de pasar a otra fase, porque lo más importante es la seguridad de las personas. Pero mire, hoy en la Comunidad Valenciana ha habido un solo hospitalizado más. Hoy la Comunidad Valenciana tiene menos de un tercio de lo que es la incidencia acumulada en 14 días. Por tanto, la Comunidad Valenciana está en unas condiciones razonables, más que razonables, para dar ese paso adelante a la primera fase. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el problema es que no se pueden tomar decisiones sin tener en cuenta las consecuencias que tiene. El confinamiento no es gratis, el confinamiento tiene consecuencias y por tanto tenemos que intentar hacer una transición para una salida del confinamiento que tenga la mayor seguridad posible, pero desde luego va a tener riesgos. Lo que no es posible es mantenerse en una situación de estas características, porque eso también tiene coste. Coste económico para miles de personas que no pueden trabajar, pero también coste sanitario, porque hay muchas personas que tienen que volver de alguna manera a integrarse en lo que es la nueva normalidad sanitaria. Presidente, cuando se sabe la noticia de que no pasamos a esa fase, consigue hablar también con el ministro, con el presidente del gobierno. ¿No le convence los argumentos que le da desde el Ministerio de Sanidad? Desde luego, es que lo que yo pido es que haya equidad, que haya transparencia, que haya indicadores claros y que al final haya una respuesta por escrito a un informe que han hecho los epidemiólogos valencianos con una garantía de solvencia extraordinaria, que ha hecho todo el equipo de salud pública valenciano. Todo eso tiene que tener una respuesta y esa respuesta no se ha recibido aún. Nosotros hemos jugado con todas las las realidades objetivas y hemos intentado aportar, porque nuestra posición ha sido siempre una posición favorable. Nosotros hemos estado a favor de la unidad de acción, hemos estado a favor de la concertación ante un problema que es gravísimo y que no debe saber ni de instituciones ni de banderías. Y así vamos a continuar, porque al margen de eso vamos a continuar así, porque la sociedad valenciana es así, pero la sociedad valenciana no ha suspendido nada. La sociedad valenciana ha sido la sociedad que más ha cumplido el confinamiento. Que pueden haber 4 fotos en el río, bien, de acuerdo, pero desde luego la realidad que nosotros tenemos testada en informes es que la sociedad valenciana tiene un seguimiento del confinamiento del 92%. Por tanto, todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad valenciana no puede quedar en nada. Y vamos a defender lo que es una posición razonable. Oiga, si nosotros tenemos hoy un nuevo hospitalizado, solo una persona, si hoy tenemos simplemente una ocupación de menos de 100 personas, 80 personas en UCIs. Oiga, estamos en condiciones más que suficientes pues para avanzar, porque el día que no se avanza es que hay gente que pierde. Es que esto no es una cosa neutra. Es decir, bueno, podemos esperar una semana o 2 o 3. No, es que mientras estamos cerrados hay gente que está padeciendo. El coste económico es muy alto, está claro. Presidente, ¿se sabe cuándo? No sé si habrá respuesta al respecto. Hay que esperar 15 días, una semana. Usted decía hoy que no tiene prisa en presentar la documentación para tener claro, ¿no?, lo que se pide en este aspecto. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos mucha prisa, pero vamos a hacer las cosas bien. Nuestra prisa es evidente. Cada día que pasa hay personas de esta comunidad que están sufriendo más y por tanto, claro que nos importa que se agilice. Vamos a empezar durante hoy mismo conversaciones con el ministro, con las personas responsables del ministerio
y vamos a intentar clarificar cuanto antes el itinerario. Lo que desde luego no vamos a hacer es que, si no hay parámetros claros, indicadores claros, dar un paso más allá de lo necesario. Vamos a ver, porque nosotros estuvimos creyendo que los parámetros que nos presentaban eran los que valían, y después pues han aparecido, al parecer, otros que también queremos que de una vez por todas se sustancien en un escrito. Con las cifras positivas, como bien decía, dentro del drama de esos fallecidos todavía que hay, presidente, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir a los valencianos en esta semana que empezamos? Es un mensaje de optimismo, porque estamos mejorando mucho. Eso lo ha hecho la sociedad valenciana, lo repito. Ha sido la alianza entre los profesionales de la sanidad y la sociedad. La sociedad ha cumplido y, por tanto, merece que tengamos confianza en el conjunto de la sociedad. A mí me parece que hay que asumir desde los poderes públicos que la corresponsabilidad con los ciudadanos es fundamental y que los ciudadanos han cumplido. Siempre hay gente que no cumple, claro que sí, pero porque haya gente que no cumple no podemos de alguna manera atacar o no confiar con el conjunto de la población. Hay que confiar en la población. Hay personas probablemente que no están cumpliendo, pero la inmensa mayoría de personas sí que cumplen. Mire, yo voy a caminar en el horario que me corresponde, y yo veo que la inmensa mayoría de las personas están cumpliendo el distanciamiento, cuando es necesario llevar mascarilla. Es que hay que confiar más en la gente. Por tanto, pues que haya personas que no cumplen no significa que el conjunto no cumple, sino todo lo contrario. Y el mensaje es de que vamos a continuar hacia adelante, que la sociedad valenciana ha cumplido y que, pues ahora tenemos que esperar unos días, pero desde luego lo que es fundamental es que la reactivación económica se implemente cuanto antes, porque son miles de puestos de trabajo, es miles de vidas que están en estos momentos en peligro. Así es, pues esperar con optimismo. Presidente, gracias por atender la llamada dentro de esa apretada agenda, y enhorabuena por esa gestión que está realizando desde el minuto 1 que empezó, y sabemos que ha estado pendiente de toda la situación. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y perdonad porque no podamos estar ahí, porque esta es la realidad que tenemos. Ya volveremos al estudio cuando podamos. Así es. Un abrazo. Gracias igualmente, presidente. Buenas tardes. Vamos con los datos nacionales. Hoy, por tercera jornada consecutiva, España ha registrado menos de 200 fallecidos. Exactamente, han sido 123 frente a los 143 contabilizados el domingo. Se trata de la cifra más baja de decesos desde los inicios del confinamiento, en concreto desde que el 18 de marzo se contabilizaran 107 finados. Las estadísticas de hoy certifican que la mortalidad del coronavirus está experimentando un brusco frenazo. Y por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, ha sumado 16 casos positivos por coronavirus detectados con PCR y 7 fallecimientos en las últimas 24 horas, 4 de ellos en residencias, pero no se ha registrado, tal y como resaltaba el presidente de la Generalitat en directo, ningún ingreso en UCI y solo un hospitalizado. Además, estos datos suponen una reducción con respecto al número de contagios confirmados el pasado domingo. Más cosas. El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha valorado hoy los datos favorables de la evolución de la epidemia de coronavirus en España. Sin embargo, ha avisado de que si no hacemos las cosas bien, podría haber rebrotes, como ya ha sucedido en Corea del Sur o Alemania. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que, si no hacemos las cosas bien, podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Más cosas. Las empresas en concurso se desploman un 20% en el primer trimestre del año. Son datos que ha dado a conocer hoy el INE, que destaca
que cabe esperar que en el próximo trimestre afloren más deudores, ya que la pandemia del COVID-19 ha impactado también en la tasa de respuesta de los juzgados. Menos empresas en concurso de acreedores que hace un año. El número de empresas que se declaró en suspensión de pagos se redujo casi un 20% en España en el primer trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019. Fueron 974 empresas. El número de familias que se declaró en concurso de acreedores bajó un 27% hasta las 527. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística. El INE destaca que se espera que en los próximos trimestres afloren más deudores, ya que la pandemia por coronavirus ha reducido la respuesta de los juzgados. Un 22% de las empresas concursadas en el comienzo de año se dedican al comercio y un 14% a la construcción. Más de la mitad de las empresas en suspensión de pagos tienen menos de 6 empleados. 1 de cada 3 no tiene asalariados. Por zonas, los deudores concursales son más en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Las bajadas más importantes en concursos de acreedores se dieron en Navarra, Cantabria y Asturias. Seguimos en directo, ahora con la directora general de Dormitienda, Mónica Duarte. Buenas tardes. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se lleva este confinamiento, Mónica, para una persona también con tanta agenda empresaria? Bueno, pues el confinamiento no ha resultado fácil para nadie. Realmente, pues bueno, al principio yo particularmente lo viví, imagino que como la mayor parte de gente, pues con mucha incertidumbre, con mucho respeto, con mucha preocupación, sobre todo también por el colectivo más vulnerable, por nuestros padres, en fin, lo vivimos con, pues eso, con mucho incluso desánimo al principio, y luego desde luego los datos eran pues muy desalentadores. Pues muy complicado y muy preocupados. Y luego también compatibilizar el día a día cuando tienes niños pequeños en casa que están con el cole, con las clases online, pues imagino que para todas las familias que tenemos niños pequeños pues tampoco ha sido fácil compatibilizar, y el estado de ánimo tampoco ha sido el mejor, porque tampoco pues hemos estado en casa por gusto. Pero bueno, al final la verdad es que hemos intentado pues reinventarnos, sobre todo a nivel empresarial. Hemos puesto mucho el foco en nuestra página web para estar cerca de nuestros clientes y poder seguir ofreciendo nuestros servicios, y más en este momento que era tan complicado y bueno, pues desgraciadamente con tanta gente enferma que necesitaban también renovar su equipo de descanso. Y al final pues generando y desarrollando pues nuevas estrategias y nuevos modelos de negocio para poder afrontar esta nueva normalidad que nos viene por delante. Bueno, cuéntenos, porque hubo un momento muy bonito, un momento muy solidario, además en el pico más alto de la curva de la crisis de la pandemia, y en ese instante Dormitienda decide hacer una donación muy especial. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo fue exactamente? Pues la verdad es que Dormitienda desde siempre tiene un compromiso social importante. Yo, sabes, Silvia, que hemos comentado muchas veces que soy de la opinión de que cuanto más grandes nos hacemos las empresas, más debe aumentar nuestro compromiso con la sociedad. A través de ADE, de la Asociación Valenciana de Empresarios, pues comenté la iniciativa que tenía, me pusieron en contacto con la Consellería de Sanidad y decidimos donar 1.000 colchones, 1.000 protectores transferables y 1.000 pantallas de protección 3D. Además, también junto con AVE hemos donado 500.000 de mascarillas FFP2 y también hemos donado batas. Al final, nuestro compromiso con la sociedad pues cada día es más fuerte, y además es una forma también pues de agradecer la confianza que están depositando también en nosotros. Bueno, pues un gesto importante, y es que esta pandemia hace sacar también esa parte solidaria de las empresas, y así ha sido también con Dormitienda. También ha querido sumarse desde el grupo a las más de 3.000 empresas bajo un lema: esto no tiene que parar. Cuéntenos esta iniciativa, Mónica.
Bueno, pues es una iniciativa que surge para dar visibilidad y poner en valor a las empresas que estamos pues haciendo un esfuerzo y estamos intentando pues seguir trabajando para que la rueda no pare y para que la economía pues continúe en movimiento que es tan importante. Estamos unidos, estamos luchando juntos. Es una gran iniciativa. Y además yo creo que los empresarios estamos ahora más innovadores que nunca y más, reinventándonos de nuevo y nos da mucho, nos hace mucho bien en este momento, pues esa unión que tenemos y esa fuerza conjunta, porque al final, pues esto es, pues ese engranaje que tiene que mover y que tenemos que colaborar todos y en nuestra mano, pues en la medida de lo posible. Pues intentar pues seguir trabajando y luchando para que la economía se recupere cuanto antes. Lo decía ahora con este lema, pero para terminar nos gustaría saber cómo se ve el futuro, incierto, preocupante desde el punto de vista empresarial, Mónica. Bueno, pues como todos sabemos, el futuro económico es muy incierto, muy complicado. La tasa de paro pues es dramática y la verdad es que lo estamos viviendo pues con muchísima preocupación y esto, sin lugar a dudas, va a provocar profundos cambios en la sociedad y va a provocar nuevos hábitos de consumo y nos va a obligar a las empresas a cambiar nuestro modelo de gestión, a anticiparnos a muchísimas cosas, a ser mucho más flexibles, a poner el foco, como comentaba antes, en todas las áreas digitales que hasta ahora eran la clave, pero ahora es una cuestión ya de supervivencia. O sea, tenemos que volvernos mucho más tecnológicos y tenemos que adaptarnos a la nueva situación, porque hasta que no tengamos una vacuna, y parece ser que no va a ser para dentro de poco, hablo de unos meses, pues tampoco estamos seguros de si nos vamos a tener que volver a confinar. Y entonces, pues bueno, vamos a ser mucho más flexibles pues con respecto a horarios, tenemos que pasar mucho más tiempo en casa, tenemos que adaptarnos para poder trabajar desde casa. Y luego también nuestro compromiso, Silvia, es de 360 grados, no solamente con nuestro trabajo, sino también pues con la sociedad, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Nuestras tiendas, ya muchas de ellas están abiertas precisamente pues para apoyar y para que nuestros clientes también pues se sientan cerca de nosotros. Y desde luego hemos tenido que cambiar pues muchísimas cosas dentro de lo que es el protocolo normal de atención, pues con todas las medidas de seguridad y bueno, nos iremos adaptando pues a las fases que vayan viniendo y bueno, pues a lo que tengamos que ir llegando hasta ir recuperando pues esa ansiada normalidad que todos queremos, y la recuperación económica pues ojalá sea más rápida de lo que pensamos. Muy bien, pues esperemos que así sea. Gracias, directora general de Dormitienda, por atender la llamada de 7 Televalencia. Seguimos en contacto. Enhorabuena por esa labor realizada y también por ese mensaje de optimismo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Más cosas. El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado en un pleno extraordinario crear una comisión no permanente para la reconstrucción de la ciudad con el fin de paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Este nuevo órgano prestará especial atención a las medidas relacionadas con la reconstrucción, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también social y económico. Avui s'ha aprovat la creació d'esta comissió de reconstrucció. I jo vull dir que estic satisfet, profundament satisfet, perquè és la tercera vegada que hi ha un ample, molt ample consens entre el govern i l'oposició de 31 vots sobre 33 en què ha eixit. Anem a comptar amb la participació d'altres entitats públiques, de col·legis professionals, d'organitzacions sindicals i empresarials, així com persones expertes. Y también en el Pleno se ha colado hoy la polémica peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. En este sentido, la portavoz del Partido Popular, María José Catalá, ha asegurado que parece que el alcalde
priorice en estos momentos la movilidad a la crisis sanitaria. Más de 10.000 personas más en el paro en 2 meses. 19.000 familias con todos sus miembros en el paro. 65.000 trabajadores metidos en un ERTE. Esa es la realidad de esta ciudad. Y por eso no pensarán ustedes que cuando el alcalde hace oídos sordos a esta situación y no comparece, nosotros tenemos que estar calladitos y leales. Pues no, eso es sumisión, no es lealtad. Y por tanto no, miren, no se inviertan 300.000 euros en una horrenda o horrorosa peatonalización de la plaza de ayuntamiento según los comerciantes. Gástenlos en test y mascarillas. Y no nos hagan pasar el ridículo que estamos pasando a todos cuando las personas nos mandan mensajes y nos dicen, oiga, esa plaza del ayuntamiento, esa es la plaza del Ayuntamiento de Valencia, de la capital mundial del diseño, esa es la plaza del ayuntamiento. Son las críticas del Partido Popular al respecto. Hablamos de educación, lo hacemos en estos momentos con el vicerrector de la Universidad de Valencia, Carlos Padilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Gracias por atendernos. Por cierto, una pandemia, un estado de alarma que cogió a muchos alumnos de la Universidad de Valencia estudiando fuera. Carlos, ¿cuál es exactamente la situación ahora mismo? Sí, pues efectivamente cuando surgió todo este problema teníamos en torno a 1.400 alumnos por prácticamente todo el mundo y entonces primero se contactó, que volvieron enseguida, afortunadamente eran pocos los que teníamos en China, en Corea del Sur y en Japón. Esto fue en febrero. Y a finales de febrero, cuando saltó a Europa, al norte de Italia, pues nos pusimos también en contacto con los estudiantes que estaban allí. Estaban confinados ya, no tenían prácticamente posibilidad de moverse y en ese caso lo que les recomendamos es que siguieran las indicaciones de las autoridades sanitarias y académicas de allí, de la zona en que estaban. Lo que pasa es que luego se ha ido extendiendo esto, el problema ha sido cada vez más grande y el número de estudiantes que han querido regresar, que no han sido todos, en torno a un 60% así, pues se ha incrementado y hemos tenido que coordinar y organizar estos retornos a Valencia y también a España porque prácticamente ha sido la misma tendencia en toda España. Bueno, pues una labor importante también la que se ha llevado a cabo de coordinación en este sentido desde la Universidad de Valencia. La pregunta, fin de curso, ¿qué va a pasar? ¿Se sabe ya algo, vicerrector? ¿Cómo se va a evaluar al alumnado? Bien, bueno, yo soy vicerrector de Internacionalización y Cooperación, entonces estoy más centrado en la evaluación y en la docencia de sobre todo de los estudiantes Erasmus, tanto los que han venido aquí como los nuestros que están fuera, pero prácticamente la situación es la misma para todo el alumnado en general. Nos ha tocado adaptarnos muy rápidamente a esta nueva situación. Afortunadamente la Universidad de Valencia, aunque es una universidad presencial y con más de 520 años de historia, pues es una universidad también puntera en investigación y en innovación docente y eso nos ha permitido adaptarnos muy rápidamente a esta nueva situación. La docencia no presencial no está generando excesivos problemas y ahora pues se está preparando todo el sistema para una evaluación también no presencial. No estamos hablando solamente de exámenes online, tenemos que hacer igual que han hecho en la enseñanza media o en enseñanzas primarias, tenemos que hablar de evaluación continua, de evaluar muchas más cosas que un solo examen a final de curso, pues como trabajos individuales, colectivos, presentaciones, etcétera. Y luego, en los casos necesarios, sí que habrá algún examen a final de curso con las suficientes garantías por un lado, de protección de datos, pero también garantías académicas de que es el estudiante que debe hacerlo quien está haciendo el examen. Así es. Bueno, pues veremos qué pasa con ese fin de curso, como nos ha explicado. Usted decía que se han tenido que adaptar, como el resto de centros educativos, de universidades, a la docencia online. Quedaba mucho por estar ahí, es decir, nos hemos dado cuenta que teníamos esa asignatura pendiente con este nuevo escenario. Sí,
Sí, efectivamente, porque igual que todo el mundo, digamos que está el debate en la sociedad del teletrabajo y también de la administración digital, la administración sin papeles, etcétera, y la docencia no presencial o semipresencial, pues de golpe nos hemos tenido que poner las pilas todos, y yo creo que en 2 meses el sistema universitario, el sistema educativo español en general, ha hecho un avance prácticamente de 5 años. Lo que hace 3 meses era una utopía, que era la administración sin papeles, era uno de los objetivos de Europa para 5 años, en el primer mes ya estaba solventado. Nosotros estamos haciendo una gestión normal y yo prácticamente no toco ningún papel, y así pues todo el mundo. Y para la docencia lo mismo, teníamos ya las plataformas. En algunos casos se utilizaban bastantes, en otros estaban infrautilizadas, pero ahora se ha visto realmente el potencial que tienen. Y lo mismo que han hecho pues desde la Consellería de Educación con los centros de primaria y secundaria, pues las universidades públicas también hemos estado pendientes a aquellos estudiantes que no tenían a lo mejor suficientes recursos en su familia para tener acceso a Internet, o necesitaban ordenador o tarjetas SIMS, etcétera, y eso se les ha facilitado desde la universidad. Es decir, que todo el mundo en estos momentos tiene la posibilidad de seguir las clases perfectamente, y ahora cuando empiecen los exámenes, que no queda mucho, pues de llevarlos a cabo también con garantías. Y para finalizar, ¿qué expectativas se tienen? Me imagino que pendientes de las decisiones del Ministerio de Sanidad, de cómo evoluciona la pandemia, pero ¿cree que se podrá volver a abrir el curso que viene en la universidad, vicerrector? Pues dependemos de lo que nos digan, como muy bien has dicho, Silvia, las autoridades sanitarias. Es decir, lo que nos digan aquí y en mi caso también, en el tema de internacionalización, lo que nos digan las autoridades de las más de 400 universidades con las que tenemos convenio, pues nos tendremos que adaptar. Nosotros estamos trabajando en varios escenarios, uno, digamos, más cómodo, siempre con una presencialidad y una ocupación de las aulas no al 100%, otro escenario mixto, con docencia mixta, presencial y no presencial, y luego tenemos también en un cajoncito ahí que esperamos no abrir, pues un escenario negativo en algunos países donde no sea imposible enviar estudiantes porque no nos garanticen no solo el acceso, sino la docencia online con garantías. Bueno, pues esperemos ir descubriendo esos escenarios poco a poco. Gracias, vicerrector de la Universidad de Valencia, Carlos Padilla, por atendernos en directo. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Nos vamos a la plaza del Ayuntamiento porque a la espera de una reurbanización definitiva, la peatonalización blanda ya es una realidad y supone un vuelco a su configuración, sobre todo en lo que a movilidad se refiere. La reforma, con un diseño basado en la colocación de maceteros verdes, no está exenta de polémica. Los trabajos en la plaza del Ayuntamiento siguen a un ritmo frenético. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido instalar 200 maceteros en la plaza, que ya están en su mayoría ubicados. Se trata de una reforma provisional que forma parte del proceso de peatonalización, una medida cuyo coste de actuación se sitúa en los 700.000 euros. La que ha sido elegida como capital mundial del diseño para el año 2022, ha elegido unos maceteros que han sido duramente criticados por lo singulares que son. En la calle, opinión para todos los gustos. Los maceteros muy feos. Mucho dinero invertido cuando se podría invertir en otras cosas también. Realmente es el mejor momento ya por la situación por la que estamos pasando, pero sí que es verdad que, bueno, podrían haber mirado en otro momento también. Pues me parece bien y me parece mal, porque la cantidad de millones que se están gastando y luego no podemos conducir, pues no me parece tan bien. Va a ser un poco complicado porque aquí se reúne la mayoría de cantidad de gente y pues lo que dicen las autoridades toca cumplírselas, no hay más. Me parece bien, quizá el diseño podría haber sido otro, pero lo veo necesario. Y mientras tanto, el alcalde responde a las críticas. El nuevo diseño de la plaza del Ayuntamiento está realizado por profesionales del diseño, ha afirmado Joan Ribó al ser preguntado por su opinión sobre las críticas que se están vertiendo ante la nueva imagen de la plaza. Y ha añadido, la noticia es que la plaza del Ayuntamiento ha dejado de ser una rotonda y ahora es
para los peatones. Así terminamos. Gracias por su atención. Mañana, como siempre, volvemos siguiendo la crisis sanitaria y económica. Ya queda menos. Buenas tardes.